Ahora sí vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, al economista Juan Pablo Jaramillo. Él es analista económico, con él vamos a hablar sobre el alza y congelamiento de precios de combustibles. ¿Cómo está, economista? Un gusto tenerlo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto estar contigo, qué gusto saludar a los radioescuchas y quienes nos también escuchan y observan por los medios digitales. Un gusto estar en tu programa. Gracias a usted. A ver, economista, la semana pasada, pues el día viernes, el país prácticamente se convulsionó. Primero lo ponían como un gran logro que había conseguido Marlon Santi, coordinador de Pachacutic, porque todavía no nos contaban bien la realidad de lo que había pasado con ese decreto que firmó el presidente de la República, donde él congela los precios de los combustibles. Y los medios nacionales, los tradicionales, lanzaron la noticia: gobierno congela precio de los combustibles, en grandes titulares, pero se olvidaron de poner el título completo, pues tenía que haber dicho ese titular: gobierno alza y congela los precios de los combustibles, aunque ya en la tarde los cambiaron los titulares. Este tipo de noticias, de alguna manera, después de las 13, 14 horas, pues la gente comenzó pues a reaccionar en las redes sociales, y allí fue tendencia el señor Marlon Santi, después de haber sido casi un héroe de Pachacutic, porque había buscado un diálogo y lo había conseguido y había sido supuestamente sincero con el gobierno. Este tipo de acciones que está tomando el presidente de la República, yo creo que no le hacen bien al país, economista. No sé cuál sería su criterio sobre este tema. Sí, efectivamente, Jaime, este tipo de anuncios no le hacen bien al país. Como tú lo has dicho, en realidad lo que vivimos es un alza de los combustibles para posteriormente dar un congelamiento a los mismos. Y lamentablemente muchos de los medios lo lanzaron como que esto era un congelamiento de los precios de los combustibles y como que se habían llegado a consenso en el país, en el cual se desactivaban, por ejemplo, posibles protestas de distintos gremios, y se retomaba, digamos, a una tranquilidad en el país que no es tal. Lo que hemos visto más bien es que existe un congela-aumento, ¿no? Es decir, se aumenta primero los combustibles y después sí ya se fija una tarifa fija. Y de hecho, este aumento no es un aumento trivial, sobre todo en el precio del diésel. Estamos hablando de que se ha aumentado en 21 centavos el precio del diésel, pasó de 1,69 a 1,90. Esto implica un aumento del 12%, y esto es un aumento que bajo el sistema de bandas, que es el que venía siendo implementado en los últimos meses, hubiese tomado 4 meses hasta llegar a ese precio. Entonces, es claro que estos diálogos con el presidente no son tal, porque el presidente se termina reuniendo con estos sectores, pero a fin de cuentas termina tomando decisiones que no han sido consultadas con la sociedad. Y esto en realidad le hace mucho más daño al gobierno de lo que ellos creen. Ellos creen que han salido, digamos, vencedores en esta especie de diálogo, pero en realidad a la vuelta de la esquina se topan con que estas acciones no generan un consenso dentro de la sociedad, y esto implica que la situación del país esté un poco a la deriva, ¿no? Porque no se ve un liderazgo efectivamente por parte del gobierno. Economista, a veces yo no entiendo quién lo asesora al presidente de la República, porque en medio de una crisis, la gente no tiene dinero para la comida en muchos sectores sociales de acá del país. Y coger de un plumazo, alzar 21 centavos el precio del diésel, que el diésel lo utiliza pues el pueblo, porque quienes cogen un bus es el pueblo. Y la gasolina igual, no es que todo el mundo utiliza el diésel, también hay personas que tienen por ahí su carrito, también no quiere decir que esa persona tiene dinero. Si lo tiene, pues lo tiene tal vez para su trabajo, es una herramienta de trabajo. Pero el gobierno coge de un plumazo, sube el precio de los combustibles, creo que con los precios del próximo año en enero o en febrero. O sea, hay algo que no entiendo, no sé si el presidente de la República tal vez ya quiere dejar el poder, porque eso es como encender a las organizaciones sociales que ya comienzan a anunciar sus protestas a partir de este 26, que es mañana martes.
Correcto, bueno, lo que vemos es esta alza de 21 centavos en el precio del diésel, que equivale a subir en un solo día lo que hubiese subido el precio en 4 meses. Y esto evidentemente va a tener un impacto en la economía. Claro que el impacto, digamos, tampoco no es un impacto alarmante, que tendremos una inflación altísima. Esto también se debe a que, digamos, estamos en una coyuntura de crecimiento económico, de estancamiento económico, en el cual en realidad lo que estamos viviendo es una deflación producto de que no existe demanda. Y si es que no existe demanda, los precios no pueden subir, por más que los costos sí suban, porque efectivamente si sube el diésel, está subiendo los costos de producción. He escuchado a algunos analistas que dicen, no, pero la inflación es baja, apenas llega al 1%. Sí, efectivamente llega al 1%, pero porque estamos viviendo otros procesos, un proceso deflacionario asociado a que la economía no se recupera. Para que tengamos una idea, en el 2020 la economía decreció en 7.8% del PIB, y este debería ser un año natural de rebote de la economía, pero lamentablemente la economía solo va a crecer al 3%, cuando en otras partes, como en Bolivia, por ejemplo, la economía está creciendo casi que al 10%, evidentemente por la recuperación de lo que es haber tenido la caída en la pandemia, pero en el caso ecuatoriano no pasa eso. La economía crecerá solo 3%, cuando a nivel regional en Sudamérica se estima que crecerá en el 6%. Economista, ¿y esa comparación con qué año se hace la actual, la del 1%, con la del 2020 o la del 2019? Porque hasta el 2019 la economía marchaba ligeramente bien. Ya en el 2020 la pandemia nos destruyó. Correcto. Lo que estamos comparando, digamos, este posible crecimiento del 3%, sería con respecto al 2020. Y eso es justamente de lo que yo hablo. Tenemos que en realidad compararnos con el 2019. Porque en el 2020 la economía decreció 7.8%. Esto implica que estamos 4 o 5 puntos por debajo de lo que estábamos antes de la pandemia. Entonces no existe realmente un crecimiento económico en nuestra economía. Lo que es un efecto rebote lo que existe. Pero es un efecto rebote muy parcial, porque el efecto rebote debería alcanzar el mismo nivel de lo que teníamos anteriormente a la pandemia. ¿Y ese efecto rebote es normal? Evidentemente, claro, cada vez que tenemos una crisis, lo más natural es que el siguiente año tengamos un crecimiento económico alto, que producto de un efecto rebote. Claro. Pero el 3% no llega a cubrir lo que caímos en el 2020, que caímos 7.8%. Estamos 4 o 5 puntos por debajo de lo que deberíamos de estar, y esto es lo que hace que los precios tampoco no suban, por más que los subsidios a los combustibles se eliminen y que el diésel suba estrepitosamente. Si comparáramos, de hecho, cuánto costaba el diésel cuando se desmontó el sistema de las bandas, el diésel estaba en $1.03, y ha subido a $1.90, es decir, casi que ha duplicado su precio, un incremento del 87-90%. Ya, ¿en qué le podría afectar esta alza de los combustibles a la canasta básica? Bueno, como yo te decía, no se ve un efecto, digamos, en la inflación está alrededor del 1%, pero esto se debe a la debilidad de la economía, es decir, no existe consumo en los hogares, entonces los productores tienen que bajar sus precios en realidad para no quedarse con un stock, y por eso es que, digamos, no se ve reflejado en el INEC, en los indicadores del INEC, este aumento, digamos, en el precio de los combustibles. Donde se ve un poco reflejado, digamos, es en el aumento a los precios del productor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al productor le sale mucho más costoso producir, valga la redundancia, y por otra parte no puede colocar, digamos, sus productos en el mercado a un precio mayor. Por ende tiene un menor margen de ganancia y por eso se ve muy complicado. Le baja el porcentaje de utilidad a todos los productores en este momento. Correcto. Y eso es lo que estamos viendo. Existe una debilidad en la demanda ecuatoriana y por eso es que los precios no crecen. Por más de que los insumos de esos precios sí efectivamente estén creciendo. Estamos hablando de que el Ecuador debería tener excelentes perspectivas económicas porque el precio del petróleo está en $85. La realidad es que solo vamos a crecer al 3% cuando la economía a nivel sudamericano está creciendo al 6.3%. Es decir, la economía regional está creciendo el doble de lo que está creciendo el Ecuador. Y esto se debe a que nosotros hemos implementado un ajuste fiscal sumamente severo. Es decir, ¿por qué también causa tanto malestar esta eliminación en los subsidios de los combustibles? Porque no es que la gente ve reflejado esa eliminación en los subsidios de los combustibles, que debería ser un ahorro para el gobierno, en un mayor gasto en educación, en un mayor gasto en salud, en un mayor gasto
en seguridad, que debería ser lo que los ecuatorianos anhelamos, porque también es claro, los subsidios de los combustibles son sumamente ineficientes, tal vez no es la manera más eficiente de canalizar nuestro gasto público. El problema es que esos recursos que en teoría se están ahorrando no se ven reflejados en mayor gasto en educación, en mayor gasto en salud, en mayor gasto en seguridad, que es lo que demandan los ecuatorianos. Claro, el gobierno debería de optimizar esos recursos, invertirlos en educación y en salud, como usted dice. Ahora, le pregunto yo a usted, ¿cuánto es el déficit fiscal que tiene el país en este momento? Vamos a pasarnos de un tema a otro y vamos a volver después de un rato al tema que estamos tratando. Bueno, las necesidades de financiamiento estaban alrededor de 6.000, 7.000 millones de dólares. El déficit fiscal como tal está en 3-4% del PIB, lo que implica 3.000, 4.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito 7.000 millones de dólares para refinanciar parte de esa deuda y con ese refinanciamiento igual va a tener este hueco de 3-4% del PIB, que son 3.000, 4.000 millones de dólares, que realmente eso es nuevo endeudamiento, ¿no? Es decir, existe un problema fiscal que es grave, que claro, el gobierno tiene que solucionar, y lo que estamos viendo es que esta medida justamente del alza de los combustibles, lo que busca es solucionar ese problema, porque lo que busca es decir, ya no gasto en este subsidio, que es bastante costoso en realidad para todos los ecuatorianos, y con eso voy cerrando, digamos, esa brecha del déficit. Estamos hablando también de que hoy tenemos un precio del petróleo de $85 el barril, y esto también debería de ayudarnos a disminuir ese déficit fiscal, porque en la proforma presupuestaria el precio del petróleo apenas estaba en los $52, me parece. ¿Y en base a qué precio está hecho el presupuesto? $59, y hoy tenemos un precio que supera los $85. Entonces, en ese sentido, digamos, el gobierno va a tener por la parte petrolera más ingresos de lo que inicialmente estaba previsto, y esto debería hacer que el déficit fiscal disminuya. Ahora, el déficit fiscal en realidad no disminuye porque la demanda se encuentra muy contraída. Es decir, la mejor forma para disminuir el déficit fiscal debería ser hacer crecer la economía, para que así existan más tributos, para que así, digamos, exista más actividad económica y para que así el déficit fiscal sea menor. Bueno, y ese valor adicional a los $59, ¿a dónde se va ese recurso? ¿En qué puede utilizar? Se canaliza el presupuesto del Estado. El problema está en que, digamos, el Estado ya tenía de por sí un déficit, lo que haría, digamos, de este aumento en el precio del petróleo es disminuir justamente este déficit, pero tal vez no alcanza a cubrir como todo. ¿Por qué? Porque nuestra demanda agregada está sumamente contraída. Si la demanda agregada está sumamente contraída, eso implica que no existe actividad económica, y si no existe actividad económica no se recolectan más impuestos de lo que se debería. Y en el tema de la eliminación progresiva del subsidio a los combustibles, también de alguna manera baja algunos cientos de millones de dólares al déficit. Correcto. De hecho, lo que estamos viendo es que como se ha adelantado esta subida en los precios de los combustibles, casi 4 meses en el diésel, un aumento del 12%, esto implica menos gasto para el gobierno y por ende ese déficit fiscal debería haberse reducido. En realidad lo que estamos viendo es que estamos implementando una política económica acorde a lo que el Fondo Monetario Internacional ha pedido. El Fondo Monetario Internacional lo que ha pedido es que se disminuya esta carga que tiene el Estado en subsidiar combustibles. De hecho, esto no es nuevo. Cuando lo vimos, por ejemplo, en el año 2019, cuando tuvimos las protestas de octubre, fue justamente porque el Fondo Monetario Internacional dijo, mira, el precio del diésel tiene que pasar aproximadamente desde $1 que teníamos en ese momento hasta hacia los $2 para disminuir esa brecha fiscal que tienes. Y hoy lo que hemos visto es que con el sistema de bandas y con este aumento agresivo antes del congelamiento, hemos llegado a un precio en el diésel muy similar, ¿no? A 1.90. Correcto. Economista, ¿usted no cree que haber tomado esta decisión de eliminar el subsidio a los combustibles justamente en medio de una pandemia donde la gente no tiene trabajo, no tiene recursos, el problema de inseguridad que vive el país es terrible, la criminalidad aumenta cada día, ya no hay ciudad segura en este país, ni siquiera en tu casa estás seguro? ¿Usted no cree que esto le hace un daño más a la economía de este país? Porque en medio de todo esto, todo el mundo comienza a especular también. Tal vez no se nota mucho, pero sí hay cosas que han subido.
¿Usted no cree que el gobierno anterior, de una manera desatinada, tomó esta decisión que la gente tal vez al principio no protestó porque buscó la manera como para esconder esta eliminación y hubo poca reacción en medio de una pandemia? Y este gobierno sigue con la misma política. Bueno, en un inicio, digamos, la política de liberación en los precios de los combustibles, de este sistema de bandas, no tuvo ningún impacto porque el precio del petróleo estaba bajo y por ende no se veían esos incrementos mes a mes en el precio de los combustibles que sí posteriormente se vio cuando el precio del petróleo se empezó a recuperar. Yo creo que no parte, digamos, de la discusión económica simplemente por el hecho de que subsidiemos o no subsidiemos combustibles. De hecho, es claro que este es un gasto ineficiente. El problema creo que va en función de la política fiscal que implementa el gobierno, es decir, esa política fiscal de reducir el gasto, de austeridad, en la cual, por ejemplo, en el 2020 se redujo el presupuesto en el sectorial de educación en 940 millones de dólares. Y eso no ha cambiado en los últimos meses con la llegada de este nuevo gobierno, porque de hecho, en lo que va de este año también hemos disminuido ese presupuesto en educación, que ya había disminuido antes en 940 millones de dólares, lo hemos disminuido en 164 millones más, y con una ejecución del presupuesto muy baja. Entonces, en ese sentido, el problema es que esos recursos que el gobierno se está ahorrando en teoría por ya no subsidiar los combustibles, no se está reflejando en unos mejores servicios públicos para la sociedad, es decir, no se está reflejando en mayor educación, en mayor salud, en mayor seguridad. Y lo que vemos por otra parte, en cambio, es una agresiva disminución del gasto público, lo que repercute sobre todo los ciudadanos que tenemos menores servicios públicos. Correcto. Bueno, el gobierno ha dicho que una vez que se apruebe su proyecto de ley creando oportunidades, las cosas van a mejorar en el país. Le pregunto yo a usted, ¿será verdad lo que nos dice el gobierno? Porque algunas cosas como que tal vez no las está cumpliendo. A los arroceros, recuerdo yo en una reunión que tuvo con un grupo de arroceros, les dijo, el 24 de mayo que yo llegue al poder, ese mismo día firmo el decreto del precio sustentable del arroz a $35. Y han pasado 5 meses de gobierno y aún todavía no se soluciona el problema. Los arroceros siguen con el problema. ¿Usted cree que el gobierno, con ese proyecto de ley que tanto lo ha promocionado, ya no son 2 millones? El otro día dijo 5 millones de puestos de trabajo podría darse con ese proyecto de ley. No, definitivamente creo que el gobierno tiene que dejar de tener estos aires de política dogmática, ¿no? Porque creen que se genera trabajo precarizando el empleo. Y es todo lo contrario, en realidad se genera trabajo cuando los ciudadanos tienen más dinero en sus bolsillos para gastar. Si es que se permite que contratemos a $200, $250 en lugar de los $400 y las 40 horas laborales que hoy tenemos, digamos, dentro de nuestro esquema laboral, no es que estaremos generando un empleo de calidad, no es que estaremos generando mayor actividad económica, lo que estaríamos haciendo es precarizando el empleo y por ende, pues destruyendo más bien el poco empleo existente que existe en el Ecuador. Estamos hablando que en el Ecuador apenas 3 de cada 10 ciudadanos cuentan con un empleo adecuado. ¿Qué es contar con un empleo adecuado? Contar con un empleo adecuado implica que ese ciudadano gana más de $400 al mes y trabaja alrededor de 40 horas semanales. Si yo permito que los empresarios contraten personas por $250 o $300 y por 20 horas semanales, no estoy ayudando, digamos, a generar mayor empleo adecuado. Simplemente lo que estoy haciendo es normalizando la precarización laboral que en Ecuador hoy existe, porque apenas 3 de cada 10 ecuatorianos cumplen con lo que podría denominarse como un empleo de calidad. Correcto. Ahora, economista, cuando hemos planteado el problema, ahora planteemos la solución. ¿Cuál sería la solución para que el país camine y sacar adelante el país en materia de política económica? Bueno, creo que la solución parte por buscar realmente consensos a nivel nacional, ¿no? Estos consensos de hecho entre 4 paredes que no incluyen realmente a todos los sectores de la sociedad. Parte por ahí en lo político y en lo económico creo que parte porque el Estado tiene que inyectar liquidez a la economía. Si no inyectamos liquidez a la economía, no recuperaremos el consumo,
Si no recuperamos el consumo, no recuperaremos la producción, y si no recuperamos la producción, por ende, no recuperaremos el empleo, que a fin de cuentas es lo que todos queremos. Todos queremos generar más empleo en el país para que nuestras familias estén mejor atendidas, para superar la pobreza. Pues estamos hablando que en el Ecuador hoy 1 de cada 3 ecuatorianos es pobre por ingresos. Esto implica que vive con menos de $2 al día. Correcto. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias a ti, Jaime. Siempre es un placer estar contigo. Gracias al economista Juan Pablo Jaramillo, analista económico. Hemos hablado sobre el alza y congelamiento de los precios de los combustibles.